Hola, buenos días, espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida a nuestro webinar de Progress. El día de hoy estará presentando a mi compañero Christopher Méndez. Y de igual forma les comento que encontrarán el panel de preguntas donde podrán poner cualquier duda o comentario que tengan y estas serán respondidas durante o al final del webinar. Esta sesión será grabada y en un lapso de 72 horas les enviaremos un mensaje de agradecimiento. Damos 5 minutos en lo que se conectan más personas y comenzamos.
Bueno, amigos, si gustas comenzar. Listo, claro que sí. Bueno, ya se está grabando. Sí, ya. Listo, ok. Bueno, pues gracias a cada uno de los que estamos aquí. Gilberto, al equipo de marketing, gracias por tomarse el tiempo para este webinar. Recordarles que, bueno, que este webinar al finalizar, ustedes van a poder verlo para consultarlo después. También va a estar ahí en el canal de Licencias Online de YouTube y ahí lo van a poder encontrar. Pues bueno, quien les habla es Christopher Méndez, ingeniero de preventa de licencias online para México. Y hoy vamos a hablar acerca de estrategias para una transferencia segura. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Buenos días. Y ahora sí, vamos a empezar con un poco de panorama. ¿Cómo estamos actualmente a nivel mundial? Bueno, pues según un informe de violaciones de datos de Verizon de 2022, el 73% de las brechas de seguridad que ha habido a nivel mundial incluyen el robo de información. Y de ese 73%, el 85% de estas brechas se detectan muchísimo tiempo después. Es decir, ya se hizo el daño, ya se robó la información y pasa desapercibido por algún par de semanas o meses, y eso pues es muy peligroso cuando estamos hablando en cuestiones de información crítica para el negocio ahorita vamos a ver más adelante un poco acerca de eso, pero todavía es un amplio porcentaje, ¿no? A nivel mundial. En México, según datos de la Conducef igual del 2022, se informó que en México durante 2022 los fraudes cibernéticos aumentaron en un 47% en comparación del año anterior. Es decir, hubo un incremento bastante amplio, bastante considerable, según el informe de la Conducef. Y según una encuesta que se realiza año con año, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, se habla en esta encuesta del 2022 también que el 59.3% de los hogares mexicanos experimentaron al menos un incidente, de ciberdelito durante el 2022. ¿Y por qué este dato es importante? ¿Por qué hablamos acerca de los hogares mexicanos? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, con mi empresa? ¿Cómo puede afectar? Pues bueno, a raíz de la pandemia se adaptó mucho o se adoptó más bien mucho el esquema híbrido, ¿no? Para ir a trabajar. Incluso hubo o hay empresas que adoptaron el esquema remoto 100%, ya en algunas más un esquema híbrido. Entonces, este dato cobra relevancia al saber que mis colaboradores o las personas que forman parte de mi equipo de trabajo, si están trabajando desde su hogar, al menos aquí en México, hoy ese dato hace sentido saber que pues puede sufrir también un ataque desde su hogar. Y entonces, pues eso es peligroso, o eso nos habla de que también, de que nosotros debemos de poner atención ahí. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no me atacan directamente al servidor de mi empresa o a las máquinas que están en la oficina, sino que atacan a uno de mis colaboradores en su casa, en su hogar, y de ahí pues empiezan a filtrarse y hacer pues lo que ya conocemos, ¿no? Movimientos laterales, podría ser, y así hasta lograr el acceso a los recursos que ellos necesitan. Entonces, es muy importante también este dato y saber que tenemos que tomar medidas ante esto que es la realidad, ¿no? Porque son datos, no son supuestos, es lo que pasó el año pasado, y entonces nosotros tenemos que hablar, y justamente para eso es este webinar, una pequeña estrategia para cómo ayudar a mitigar esto, ayudar a prevenir en dado caso, si es posible. Y pues bueno, pero antes vamos a sentar unas pequeñas bases para quienes a lo mejor no están familiarizados con el tema. Primero vamos a explicar qué es un dato, así de manera rápida, y podemos hacer una definición. Es
un poco tal vez a lo mejor complejo, sí, sí, lo podemos hacer o muy complejo o muy sencillo, ¿no? Porque podemos empezar a divagar ahí entre cosas, pero bueno, una definición sencilla de lo que es un dato, podemos decir que un dato es la representación digital de la información. Es decir, lo que yo conozco, lo que yo sé, lo voy a representar de manera digital. Al decir digital nos estamos refiriendo a que es información que puede ser procesada por alguna computadora, ¿no? Esta información se puede almacenar, se puede procesar o se puede transmitir a través de sistemas informáticos, como computadoras, etc, etc. Este tipo de información puede incluir, pues, datos, números, textos, imágenes, archivos y cualquier tipo de extensión, ¿no? Que podamos conocer nosotros, eso puede ser un dato, ¿no? Una imagen es un dato, una palabra, un número es un dato. Vamos a hablar también de qué es un dato en tránsito. Ya quedamos que un dato es una representación de la información de manera digital, es información digital. Podríamos resumirlo así. Entonces, al hablar nosotros de datos en tránsito, estamos hablando de que es esta información digital que se encuentra en movimiento, es decir, que está en proceso de transmisión, ¿sale? De una ubicación a otra, ya puede ser entre dispositivos, como lo vemos aquí en la imagen, servidores o entre sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Este tipo de información, pues puede ser lo mismo que arriba, ¿no? Cualquier tipo de dato digital, como los archivos, los mensajes, pueden ser paquetes de red, ya hablando de manera un poco más específica, no sé, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Cualquier otro. Y otro tema que debemos tener presente es la parte de la seguridad de datos. Y bueno, ya sabemos que es un dato, ya sabemos que es un dato en tránsito y podríamos definir la seguridad de datos o seguridad de la información bajo este contexto como un conjunto de prácticas y de medidas. Estas medidas pueden ser políticas, procedimientos o incluso medidas técnicas, ¿no? Todas estas prácticas y estas medidas están diseñadas e implementadas para proteger principalmente tres cosas, que es lo que tenemos aquí. La confidencialidad de la información, la integridad y la disponibilidad de la misma, ¿no? De la información digital, de los datos. Esto pues implica guardar o salvaguardar los datos contra amenazas como las que hablábamos al principio precisamente, como el acceso no autorizado, la divulgación, la alteración o la destrucción de esta información, ¿no? Y aquí empieza a hacer sentido el dato que arrojábamos acerca de los ataques a los hogares mexicanos, ¿no? Pues esto incluye proteger tanto los datos que están en reposo, es decir, los que no están siendo enviados, los que están ahí almacenados, guardados en algún lugar, en algún servidor, en algún computador, como también los que están en tránsito y también proteger ese procesamiento, porque muchas veces a lo mejor el dato que está en reposo está bien protegido, no es vulnerable, pero existe la posibilidad de que en el camino, cuando está siendo transitado, puede ser interceptado, puede ser replicado y entonces ahí ya no hubo un ataque directo, ¿no? Hacia donde está almacenado o guardado el dato, pero sí se aprovechó la transición de ese dato pues para violar la seguridad y entonces poder acceder a él, ¿no? Bueno, ya una vez que hemos sentado las bases, vamos a platicar un poquito también cómo funciona un ataque de robo de información, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es justamente desde los datos lo que estamos tocando. Y pues bueno, aquí vemos una imagen, ¿no? De una persona que está accediendo a datos confidenciales de alguna empresa y entonces la está adquiriendo. Pero ¿cómo se logra esto? O bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero hoy vamos a hablar un poquito de que ese robo de información siempre implica un atacante eh, ya sea que intercepte los datos, que los intercepte, o que ilegalmente acceda a los sistemas o a los recursos precisamente de esta empresa, de este lugar, de este software en el que al que está violando la seguridad para poder acceder a esos datos, ¿no? Estos datos pues se pueden robar, como hablábamos, ya sea
durante la transferencia entre sistemas, es decir, a lo mejor yo le estoy enviando a mi jefe o a mi supervisor, no sé, algo importante, y en esa transferencia es donde se puede robar, como hablamos, o incluso también los datos en reposo, ¿no? Mientras están ahí almacenados, también se puede robar. Se pueden usar diferentes técnicas, ¿no? Y no es el tema hoy hablar mucho de esto, pero pues entre ellos está pues la parte del malware, software malicioso que se puede instalar a alguno de los dispositivos y que nos pueda dar acceso, entrada a ese dispositivo, y ya después de ahí pues empezar a navegar para acceder a los recursos, ¿no? A los recursos de la empresa, a los recursos de los servidores. Puede haber técnicas de hacking también seguramente, en donde se va a buscar vulnerar la seguridad desde algún otro punto, desde alguna otra ubicación, pero también, y créanme, la más común sigue siendo la parte de la ingeniería social, ¿no? Esta parte que muchas veces, como hablamos, ¿no? O se habla en sentido de broma, la capa 8, ¿no? El modelo OSI, que es la parte de la capa humana, ¿no? La parte de las acciones humanas. Entonces, esta parte de la ingeniería social sigue representando un gran reto para todos nosotros que trabajamos en la industria de cualquier, no solo la industria de ciberseguridad, sino de cualquier empresa que almacene información, que prácticamente todas almacenan información y que tienen información importante y relevante. Pues esta parte de la ingeniería social hay que concientizar mucho, ¿no? Y es la que más hay que trabajar muchas veces, porque puedo tener el mejor sistema de seguridad, pero las mejores herramientas, el mejor personal, ¿no? Especializado para administrar las reglas, los firewalls, etcétera, etcétera, todo. Pero si mi compañera Juanita no sabe guardar de manera correctamente sus passwords, y entonces pues, es muy fácil que brinde información, entonces de nada me va a servir todo lo que yo haya implementado si no hacemos una fuerte campaña de concientización en la parte de nuestros colaboradores para poder ayudar. Incluso eso forma parte, ¿no? De las estrategias, como ahorita vamos a ver, la parte de la concientización y la educación, ¿no? De nuestro personal en aras de seguir el cumplimiento de nuestros planes de seguridad. Bueno, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la parte de robo de información, y vamos a hablar un poquito de manera específica de la exfiltración, que es parte de lo que estamos hablando. Incluso ahorita lo vamos a ver, ¿qué es la exfiltración? ¿No? Aquí podemos ver. Podemos definir la exfiltración bajo este contexto de la ciberseguridad, en donde nosotros estamos enfocándonos por ahora, como un proceso o la acción de robar o transferir los datos de manera no autorizada, como lo estamos hablando desde el inicio. Puede ser desde una red o desde un lugar externo precisamente a donde está alojado o almacenado el dato, o externo incluso ajeno al tránsito que se está realizando, al movimiento de donde se está transfiriendo el dato, un lugar externo, y todo esto controlado siempre por un atacante, ¿no? En otras palabras, como lo estábamos hablando en la diapositiva anterior, la exfiltración de datos implica la extracción ilegal y secreta de la información confidencial de un sistema o de una red. A menudo este es el propósito, o el propósito de esto pues es utilizar esos datos, secuestrarlos muchas veces y pedir, recibir recompensa, lucrar con eso a la misma empresa. Oye, Patito ACB, tengo tu información, te secuestro, no puedes arrancar, no puedes trabajar, seguir trabajando porque te capturé, dame dinero y te lo libero, ¿no? Es esta parte que vemos que hoy en día se está popularizando este tipo de ataques. O incluso otra forma es también pues divulgar, ¿no? Los datos de manera maliciosa. Y esto, bueno, eso tal vez hace más sentido a lo mejor a las empresas más grandes, ¿no? A lo mejor como Coca-Cola o como Bimbo. El hecho de que empiecen a divulgar información importante, pues no se ve reflejado directamente, tal vez en chin, perdí $700 porque me robaron esto. No, pero da un impacto a la marca, impacta a la marca, y ese daño
a futuro puede repercutir de manera pues impresionante, ¿no? Y todo esto pues depende también de qué es lo que se esté divulgando, pero bueno, es otra manera de atacar también, ¿no? Justamente esta exfiltración de datos es algo muy común en muchas de las brechas de seguridad que se tienen hoy en día en la parte de los ataques y de la ciberseguridad. Y la mayoría de ellos está encausado al robo de información financiera, al robo de datos personales, a secretos comerciales, ¿no? Como aquí lo tenemos el secreto de la cangreburger, ¿no? Que es un secreto comercial. A lo mejor ahí hay cosas importantes respecto a mi empresa, respecto a mis productos, que si es secuestrado o divulgado, pues perdería, ¿no? Todo a lo mejor es el pilar precisamente de mi empresa y pues no. Incluso también podemos hablar de información gubernamental que sea confidencial, ¿no? Todo esto también está precisamente en riesgo o es lo que la mayoría de veces busca atacar esta parte de la exfiltración. Entonces, ya viendo todo este contexto, viendo todos los datos, toda la información que estamos hablando, podemos hablar que hoy en día, principalmente en este sentido de, vamos a llamarlo así, de las comunicaciones o en el sentido de estar moviendo la información de un lugar a otro, que es vital o fundamental, encontramos dos grandes desafíos. Y es lo que vamos a abordar hoy en día, algunas estrategias para hacer frente a estos dos grandes desafíos y estamos hablando de la intercepción de los datos en tránsito y una falta de cifrado adecuado, porque a lo mejor sí lo estoy protegiendo a la hora de transferir, pero no lo estoy haciendo de la manera correcta, ¿sale? Estoy haciendo tal vez un cifrado muy básico o altamente vulnerable y entonces es lo mismo o dará igual a que no lo estuviera cifrando. ¿Qué pasa en estos desafíos de hoy en día? ¿Qué pasa si nosotros no lo atacamos? ¿Qué va a suceder si nosotros no tenemos las estrategias correctas o las acciones requeridas para poder atacar o mitigar, según sea el caso, estos dos desafíos de los cuales estamos hablando? Pues bueno, enlisté una serie de consecuencias de cómo se pudiera haber reflejado o cómo pudiera dañar esto a nuestra empresa, a nuestro equipo de trabajo, a nuestra entidad, a nuestro negocio. Y empezamos pues con la parte del compromiso de la confidencialidad. Es decir, los datos confidenciales pues van a poder ser expuestos, ¿no? A personas no autorizadas, lo que puede resultar, como hablábamos, en la filtración de información sensible. Ya hablamos mucho respecto de esto, pero también aquí viene una posible manipulación de datos. Es decir, un atacante podría modificar estos datos mientras están en tránsito, lo que podría conducir a la alteración de información crítica. ¿Sale? Muchas veces no nada más es la parte de que, me los robo y ya me los quedo, sino muchas veces la intención solo es manipularlo y entonces ustedes saben que muchas veces una coma, un número, un carácter hace la diferencia, ¿no? Y puede llegar a derrumbar procesos, proyectos, y entonces pues también se corre el riesgo al no tener un cifrado correcto y al no buscar alternativas o buscar más bien cómo proteger los datos en tránsito, tenemos también, abrimos esta brecha, ¿no? Podemos tener esta consecuencia al tener esa brecha de seguridad. Junto con los primeros dos, y va a hacer mucho sentido, es la parte del riesgo para la privacidad, ¿no? O sea, al interceptar los datos o la interceptación de los datos, pues puede violar la privacidad de los individuos, como hablábamos, ¿no? Los datos personales también. Y dar lugar, pues, incluso a problemas legales y éticos dentro de la empresa, ¿no? Porque hay muchas normas, ahorita vamos a hablar de eso, creo que es un punto que traemos más adelante también acerca de la protección de datos, ¿no? Y entonces podemos poner en riesgo incluso de una manera legal a nuestra empresa al tener riesgo en la privacidad de nuestros datos, ¿sale?
Esto nos habla también acerca de la amenaza para la integridad. Puede verse comprometida la integridad, lo que esto podría pues afectar la precisión y la confiabilidad de la información, ¿no? Que como vemos están muy relacionadas estos primeros 4 puntos o estas primeras 4 consecuencias, y además hace sentido, ¿no? Porque está dañando directa e indirectamente a nuestra empresa, ¿no? Tan directo así como la cuestión legal, pero indirectamente la reputación, ¿no? Es otra cosa que vamos a tocar aquí justamente en la parte de las consecuencias. Otra consecuencia o punto negativo si no atacamos estos desafíos es la parte de la exposición de los datos sensibles, ¿no? Tal vez no quedan como tal vulnerados o no han sido robados, pero quedan expuestos, ¿no? Y entonces pues ahí se abre la brecha para que tal vez, ¿cómo explicarlo? Tal vez ya me realizaron el ataque y me robaron alguna información, pero al robármelo o al lograr ellos de manera exitosa para ellos el ataque como tal de esa primera información, dejo expuesto más datos, ¿no? Que yo creía que pues también estaban ahí. O sea, ya no solamente es la parte de que ya me robaron o ya me hicieron la exfiltración, sino a raíz de eso se pueden abrir más brechas de seguridad respecto a la exposición de datos que también teníamos ahí, que pudieran llegar a ser sensibles, ¿no? El riesgo de fuga de datos es otra consecuencia y esto ya está más enfocado, o aquí quiero enfocarlo un poco más a la parte que hablábamos de la ingeniería social, ¿no? Si nosotros no atacamos también esta parte humana, por así decirlo, esta parte de la interacción humana con la información, tenemos riesgo de tener fugas de datos, ¿no? De que nuestros datos confidenciales puedan ser expuestos o las llaves, las credenciales que dan acceso a esos datos puedan ser expuestos y pueda dañar la reputación de la organización, ¿sale? Y aquí justamente algo que veníamos hablando, el incumplimiento normativo. Hoy en día es importante, hay normas, hay estándares que rigen la información hoy en día, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un ISO 27001, no sé, muchos otros que al nosotros ser violados o al no tener cómo enfrentar estos desafíos podemos caer en este incumplimiento normativo, ¿no? Una falta de cifrado adecuado pues puede resultar en incumplimiento de regulaciones de privacidad y de seguridad de datos, ¿no? Se me ocurre a lo mejor por ahí GDPR, perdón, PCI, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas normas, ¿no? Como hablábamos de ISO 27001. Y por último, y no menos importante, sino creo que es una de las más importantes, pues la pérdida de confianza, ¿no? Esto puede dañar la confianza de nuestros clientes, tanto nuestros clientes externos como nuestros clientes internos, ¿sale? Los clientes externos es a los que nosotros ofrecemos nuestros servicios, brindamos, vendemos nuestros productos, tal vez, dependiendo el giro de nuestro negocio o a lo que se dedique. Y nuestros clientes internos son todos aquellos con los que colaboramos para poder realizar todo este proceso, ¿no? Va desde a lo mejor nuestros proveedores, nuestros socios de negocio, hasta nuestros colaboradores. Y pues bueno, en este marco, la pérdida de confianza en mi empresa, pues puede notar o puede denotar en un daño a la marca impactante en el sentido de que muchas veces ni siquiera se puede medir, ¿no? Lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y por ahí hemos visto casos de empresas que reciben un ataque, los usuarios, tal vez, no sé, se me ocurre a nivel de aplicación, los usuarios empiezan a desconfiar y ¡pum! Van para abajo, ¿no? Entonces, también es una parte muy importante por la cual nosotros debemos de cuidar la forma en cómo protegemos nuestros datos, sea que estén en reposo o sea que estén en tránsito y que lo hagamos de una manera correcta. Y justamente es para allá, para donde vamos. Una es hablar acerca de una estrategia para combatir estos desafíos.
Y hoy también traemos aquí varios puntos de los cuales vamos a hablar y a lo mejor pues les hace sentido, ¿no? No, en este caso, como tal, esta estrategia no queremos enfocarla o hablar de nombres y apellidos, sino más bien primero compartir con ustedes como los pasos, la receta, y usted ponga el producto que mejor se ajuste a su negocio, ¿no? Y en este caso, pues vamos a hablar una parte fundamental o la parte principal del asunto, que es la identificación y el cifrado de los datos. Nosotros tenemos que identificar qué datos son los sensibles o qué datos son los que a los que tendríamos que poner como mayor foco dentro dentro de nuestro negocio, dentro de nuestros procesos y que requieren un cifrado. Tal vez podemos implementar lo que conocemos, ¿no?, como cifrado de extremo a extremo en las comunicaciones para proteger los datos mientras están en tránsito, ¿no? También podemos implementar acciones para protegerlos cuando están en reposo, pero es muy importante, ya vimos la parte de al transmitirlo, también protegerlo, ¿no? Para este caso, pues no sé, se pueden utilizar protocolos seguros como el TLS, SSL, para garantizar SSL, ajá, para garantizar la confidencialidad y la integridad de todos estos datos, ¿no? Y hoy en día, pues hay muchas herramientas con las que podemos hacer este tipo este tipo de protección, este tipo de cifrado. Otra es la parte de autenticación fuerte. Hoy en día se ha hablado mucho y creo que es de acuerdo a cómo se van viendo las cosas en el mundo, en el medio, es la autenticación fuerte, ¿no? Y hoy se habla mucho de la múltiple autenticación y esto realmente es algo muy bueno en lo que pues vale también la pena invertir, ¿no? Esto hablando, retomando un poquito la parte humana, ¿no? A la hora de mover la información, que nunca vamos a estar 100% seguros en esa área, en esa capa 8, como les comentaba. Entonces, esta parte de implementar medidas de autenticación sólidas para verificar la identidad de los extremos de comunicación, pues esto nos ayudará y nos beneficiará muchísimo, ¿no? El no solamente confiar en que soy yo, pues la persona que dice ser, sino en verificarlo, ¿no? Tener diferentes filtros que me ayuden a verificar que realmente es la persona que dice ser, ¿no? Que realmente es el área de finanzas, por así decirlo. Y que además, si es el área de finanzas, yo voy a proteger mis recursos, voy a proteger mi información, dándole acceso a solo a lo que él necesita, a ver la información financiera. O vamos a cambiar el caso, a alguien de desarrollo web, si mi empresa se dedica a dar servicios, alguien de desarrollo web no tiene nada que estar haciendo en la parte de finanzas, en la parte de recursos humanos, en la parte de marketing, se me ocurre. Entonces, no solamente necesito asegurarme de que esa persona sea quien dice ser, poniendo múltiples pasos para la autenticación, sino que también necesito que esa persona solo tenga acceso a los recursos necesarios de acuerdo a su rol, ¿sale? Esto me va a ayudar a proteger de manera, a tener una protección a mis datos, porque ahí ya no estoy dándole acceso a toda mi red de información, sino simplemente a lo que necesita para poder desarrollar su labor, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos aquí con esta parte de autenticación fuerte. Y hoy en día hay muchas tecnologías que nos brindan ese tipo de herramientas, ¿no? Se habla mucho hoy de Zero Trust, Network Access, podría ser alguna de las partes, la múltiple autenticación. Hay herramientas que lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces, ese es otro punto importante dentro de esta estrategia para la protección de los datos en tránsitos para tener una transferencia segura. Hablar de auditoría y monitoreo, lo pusimos aquí porque nosotros debemos de establecer un sistema precisamente que nos ayude a auditar y que rastree y registre toda la actividad de la transferencia de archivos, lo que nos va a permitir detectar
y responder a posibles, pues, problemas de cifrado o alertas para la interceptación, para esta parte de que a lo mejor está siendo vulnerada, ¿no? Ese canal de transmisión. Entonces, hay muchas herramientas, y ahorita yo les voy a platicar de una que nos ayudan con esta parte de la gestión de la transferencia de archivos, precisamente, ¿no? Otro punto muy importante, y no lo podemos dejar de lado, pues la ciberseguridad, ¿no? Aquí ponemos nada más a son de representarlo algo, los firewalls y la seguridad de red, pero hoy en día existen muchas más formas de protección de nuestra red. Ya vimos que no lo es todo, o sea, no lo es todo tener una estructura robusta de ciberseguridad dentro de mi red. Sí, hoy en día a lo mejor mis empleados están trabajando desde casa, mis colaboradores están trabajando desde casa. Sabemos que no lo es todo, pero siempre, siempre, siempre va a ayudar y va a beneficiar a cerrar brechas de seguridad, ¿no? El tener una estrategia, una seguridad de red robusta, fuerte, siempre nos va a ayudar, ¿no? Configurar no solo firewalls, hoy en día está ya la parte de Next Generation Firewalls también, en donde ya no solamente se hace la parte a lo mejor de bloqueo, la parte tradicional de los firewalls, sino ya tenemos más acciones más específicas y que nos ayudan a robustecer esa seguridad como los IPS, ¿no? La prevención de intrusión, de intrusos, perdón. Tenemos también pues muchas otras funciones dentro de los Next Generation Firewall que nos ayudan a tener una capa más segura, ¿no? En esta parte de protección en nuestra red. Entonces hay muchos elementos que nos pueden ayudar en este sentido, ¿no? Filtrado de contenido web es otra de las cosas que también ya tienen los Next Generation Firewalls. Bueno, aquí repetimos un poquito esto, pero es tener un cifrado robusto en cuanto a la parte de la transferencia de archivos o del almacenamiento de estos. Y aquí ya estamos hablando de protocolos que podemos implementar como el SFTP o el FTPS para la transferencia segura de archivos y así además garantizar la confidencialidad, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? La seguridad de datos, la confidencialidad, eh, la parte también de la integridad y de la disponibilidad de la información, ¿vale? Un punto que hemos estado hablando es la parte de la capacitación y la concientización a nuestros colaboradores, eh, brindar estas campañas de concientización, de capacitación acerca de las amenazas, de la parte esta de la exfiltración de información, de datos, y fomentar estas prácticas estas buenas prácticas de seguridad, ¿no? Hacer campañas de que, pues, cualquiera de nosotros puede ser un acceso, se puede convertir en un punto de entrada para los ciberatacantes y concientizar sobre las medidas que podemos tomar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los múltiples factores de autenticación, hablar también tal vez acerca de la importancia que es tener alojadas de manera correcta nuestras credenciales, incluso capacitarlos, porque hay muchas personas que a lo mejor, pues el avance tecnológico ha sido más rápido que ellos y necesitan una capacitación acerca de cómo usar o cómo hacer de manera segura el uso de la información, de los datos, de los procesos, de los recursos de nuestra red, de nuestra empresa, de nuestro negocio, e invertir tiempo en ellos, porque al final de cuentas, si es gente no capacitada, se convierte en un eslabón débil, ¿no? Y no por hablar de menospreciar, ni mucho menos, sino que se convierte en una puerta mucho más vulnerable, en una puerta muchas veces abiertas y que pues puede poner en riesgo, ¿no? Todo nuestro negocio. Entonces es muy, muy importante también este punto de la capacitación y la concientización a nuestro equipo de trabajo, ¿vale? Otro es tener un plan establecido para la respuesta a incidentes, ¿no? Que incluya precisamente pasos claros sobre cómo abordar las situaciones, por ejemplo, de la interceptación de datos y poder mitigar también así con esto el impacto para
para, como hablábamos en puntos anteriores, en las consecuencias, para no solamente, bueno, ya lograron un ataque, ¿cómo puedo cerrar esa brecha para que no pueda ser sobreexplotada, ¿no? Ese puente que ya se abrió, esa puerta que ya se abrió, ¿cómo la puedo cerrar, ¿no? Incluso cómo puedo recuperar la información, muchas veces es posible, muchas otras ya no, la mayoría de veces, pero sí el que no quede vulnerable mi sistema después de poder haber recibido un ataque o de haber intentado, ¿no? Porque a lo mejor se pudo mitigar o se pudo contrarrestar con las medidas que yo tengo, pero hay que fortalecer, hay que robustecer porque pues ya ahí queda el indicio y entonces nos da pie a poder fortalecer las áreas débiles o las partes flacas de nuestra estructura de seguridad que estamos hablando, ¿vale? Otra parte que lo vamos, que a lo mejor se ve muy obvia, pero es importante también, es asegurarnos de cumplir con las regulaciones de privacidad y la seguridad de datos que se aplican a nuestra industria o incluso a nuestra región, ¿no? Porque hay muchas que solo trabajan en un continente, en un país. Entonces, siempre debemos de tener, incluso se recomienda tener yo creo que ustedes lo saben, un área especializada para esto, que siempre esté al tanto de las modificaciones en cuanto a la parte de normas y estándares y que además no solo esté al tanto de las actualizaciones de las nuevas normas o de las modificaciones de los estándares que se van dando, sino que sea el encargado de específico de ver que dentro de nuestra infraestructura, dentro de nuestra red, dentro de nuestra empresa, todo esto se esté cumpliendo. Esto precisamente pues estas normas, estos estándares siempre van en pro de la protección de los datos, ¿no? En pro de la protección de las personas. Entonces, si nosotros dedicamos esfuerzos a cumplir de manera correcta esta parte de las normas, pues nosotros vamos a cerrar muchas más brechas de seguridad, ¿no? Y tener un equipo especializado en esto siempre nos va a ayudar, porque sabemos que va a haber gente que se dedica justamente a eso y que entonces pues nos va a ayudar, ¿no? En ese sentido a tener siempre esa palomita, vamos a llamarlo así, en este tema del cumplimiento normativo. ¿Sale? Bueno, otro punto que también es importante es el mantenimiento y las actualizaciones. Siempre debemos de tener nuestros sistemas, nuestros softwares, nuestros equipos actualizados con los últimos parches de seguridad y las actualizaciones de firmware, ¿no? Esta parte es muy importante porque cuando nosotros no damos un correcto mantenimiento y no está en constante actualización tanto nuestro software como nuestros equipos, hablando un poquito tal vez de hardware, y se van quedando como obsoletos, esta parte se convierte en una brecha, podríamos llamarlo así, ¿no? Porque pues al no tener los últimos parches de seguridad, abre puertas o su seguridad disminuye, no es tan fuerte como las demás que sí lo tienen, y entonces se puede convertir en un arma, en el arma de entrada a nuestro sistema, ¿no? O en ese ladrillo débil que estaban buscando para poder empezar a destruir toda nuestra casa, todo nuestro hogar. Entonces, siempre es muy, muy importante mantener y actualizar, tener en constante actualización los parches de seguridad, el monitoreo de parches faltantes, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante también. Y por último, hablar de seguridad en capas que indiscretamente o indirectamente es lo que estamos haciendo. Tener un enfoque en nuestro plan de seguridad o de ciberseguridad, como quiera llamarlo, tener un enfoque de capas de seguridad. Es decir, que se combinen múltiples medidas de seguridad, como lo estamos viendo aquí, para proporcionar una protección sólida, ¿no? Establecer qué es lo importante a proteger, cuáles son los procesos que se involucran al manejo de los datos e ir estableciendo capas, múltiples capas, para nosotros tener una protección o tener una protección multinivel, vamos a llamarlo así, en donde si vulneran una capa, la siguiente
me va a ayudar a que no lleguen a mi dato, ¿no? A la información que estoy protegiendo. Y podemos ayudarnos de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De la autenticación fuerte, de múltiple autenticación, de seguridad física, podemos hablar de nuestros planes ante desastres, podría ser, nuestros cumplimientos normativos. Entonces, entre más capas nosotros podamos establecer y tengamos claro esta parte, más protegido va a estar también nuestra información y nuestros datos, ¿no? Y pues bueno, esta es precisamente la estrategia de la que queríamos hablarles, que queríamos compartir hoy con ustedes, pero no podría yo irme sin antes mencionar de manera rápida que dentro del portafolio de licencias online contamos con una herramienta específica y que está encauzada o que está creada netamente para la parte de la protección de datos en tránsitos. Y les voy a hablar así de manera muy rápida porque la intención no es, no es ponerle nombre y apellido, ¿no? Que pudiéramos haberlo hecho con cualquiera de estos puntos. Tenemos, bueno, primero, a partir de que dentro de licencias online tenemos todo lo necesario para cumplir con todas estas partes que se están proponiendo aquí. Pero como hoy nos enfocamos un poco a la parte de la protección en la transferencia de datos, pues bueno, yo quisiera platicarles precisamente acerca de Movit, porque pues ya vimos que la implementación de una estrategia sólida para abordar la falta de cifrado adecuada, pues es muy importante. Y con Movit vamos nosotros a poder proteger la confidencialidad de los datos durante la transferencia y además a cumplir con los estándares de seguridad y privacidad que hablábamos, ¿no? Esto pues nos va a ayudar a contribuir, nos contribuirá a mitigar las consecuencias potenciales y a mantener la confianza, ¿no? Dentro de nuestra organización. Con esta herramienta nosotros vamos a ayudar a reducir el riesgo de la pérdida de datos. Tenemos múltiples niveles de seguridad, ya que toda la comunicación está cifrada, desde el dato en reposo, el mismo dato cuando está en movimiento, pero no solo eso, sino el canal en el que está siendo trasladado, en el que se está realizando esa transacción, también está protegido, también está cifrado, y tenemos la parte de transferencia segura por correo electrónico, web y dispositivos, y asegurar los archivos de datos de manera confidencial. Aquí estamos hablando de que Movit no solamente es por ejemplo, un servidor SFTP, ¿no? Sino Movit es una herramienta que nos ayuda a gestionar la transferencia de archivos. Es decir, vamos a poder saber qué es lo que está pasando en este caso, no solo aquí podemos verlo, ¿no? Administrar transferencias. También tenemos un punto que podemos implementarlo de manera on-premise o de manera cloud, que ahorita lo vamos a ver, y tiene una integración súper flexible, ¿no? Con los demás servidores WSFTP que pudiéramos llegar a tener. Y también contamos con la posibilidad de automatizar los flujos de trabajo. Y todo esto lo realizamos con estas tres partes principales que integran la herramienta de Movit, ¿no? Que es la parte del Movit Transfer y Movit Cloud. Estamos hablando del mismo producto, solo que esta es de manera on-premise y ese es como un modelo as a service de la misma herramienta, ¿no? Con esta herramienta vamos a poder consolidar todas nuestras actividades de transferencias de archivos en un solo sistema. Esto pues, nos va a ayudar a garantizar un mejor control de gestión sobre nuestros procesos comerciales principales, ¿no? O los centrales, por así decirlo, ya que tenemos o nos brinda la seguridad de los controles de acceso, el cifrado de archivos, incluso el seguimiento de la actividad en ese proceso de la transferencia. También tenemos la parte del cumplimiento de los SLAs, a lo mejor en tiempos de respuesta, por así decirlo, y pues también poder cumplir con la parte de los requerimientos reglamentarios, por ahí podría ser. En este caso, Movit Cloud pues es el mismo servicio de Movit Transfer en un modelo as a service y nos proporciona la misma seguridad, la misma confiabilidad y el cumplimiento completo que tenemos acá, que podemos asegurar con Movit Transfer, pero con la comodidad, pues precisamente de un servicio que está basado en la nube, ¿no?
Y por último, hablar de esta parte de Movit Automation, que nos va a ayudar a acelerar el despliegue de nuevos servicios, incluso incorporar nuevos socios externos, ya que para compartir los datos y nosotros podemos automatizar ciertas acciones, ¿no? En esta parte de la gestión de la transferencia de datos y nos ayuda a reducir el tiempo precisamente en esas tareas que nosotros automaticemos e incluso pues nos ayuda a reducir de manera exponencial la probabilidad de errores. Y algo aquí muy importante, que aquí no se necesita codificación. Muchas veces, aunque implementemos cosas para automatizar los procesos, pues si hay un error en la parte de la codificación, pues no es tan seguro que digamos, ¿no? Y aquí todo esto se basa en solo en establecer ahí en los menucitos que nos da, en los menús establecemos las acciones que queremos hacer, que queremos realizar, los parámetros y todo esto y ¡pam! Se realiza la automatización y con eso reducimos el riesgo del error humano, que es lo que hablábamos, y además es como precisamente esa parte de reducir el riesgo, pues es como una capita extra, ¿no? Ahorita que hablamos de la seguridad en capas, y nos ayuda a hacerlo también en menor tiempo, ¿no? A reducir tiempo y a reducir riesgo. Y pues bueno, es lo que queríamos hablar y platicar. Si a lo mejor a ustedes les surge alguna duda o alguna pregunta acerca de esta, pues podemos gestionar una sesión con mucho gusto dentro de esto ya especificado para hablarlo de manera más específica acerca de Movit y de cómo contribuye a esta parte de la gestión de transferencia de archivos. Aquí tenemos el equipo con el que actualmente estoy trabajando, quien les habla, Christopher Méndez, junto con Aldo Bravo, llevamos justamente toda esta parte de Movit, si pudiera llegarles a interesar o cualquiera de mis compañeros del equipo operativo, para poder gestionar una sesión ya más especializada y enfocada en el producto, que esta no era la intención de esta sesión, sino hablar más de manera genérica la estrategia. Por aquí veo que tenemos una pregunta. Nos dicen, Movit gestiona archivos internamente en mi red, Insight y en Cloud, pero funciona para el envío o recepción con terceros fuera de mi red, porque requiere, ¿qué requiere para desencriptar la información tener Movit? Sí, vamos a dividirlo por partes. Uno, sí funciona para el envío y la recepción con terceros fuera de mi red. Incluso yo puedo compartir esta parte del archivo de manera correcta, ya sea incluso por correo electrónico, pero también puede ser que a lo mejor genere un link, como a lo mejor hemos trabajado algunos de los que estamos aquí como tipo WeTransfer, pero todo esto 100% cifrado. En WeTransfer nosotros subíamos quién sabe a dónde y quién sabe quién más podía acceder a eso, ¿no? Entonces aquí, en cuestión nada más de funcionalidad, ¿no? Es parecido, podemos enviar incluso el link, podemos gestionar para que sea, por ejemplo, un link de única descarga, en que acceda al repositorio, acceda al documento, a la información una sola vez, bueno, más bien la puedes crear una sola vez, o un link que sea por X días y después de ese día ya no esté disponible ese recurso de esa manera. Entonces, sí se puede hacer para terceros por fuera de la red. ¿Y qué requiere para desencriptar la información? ¿Tener Movit? No. Pero si quieres, yo al terminar esta, no como tal, no es necesario que a quien voy a recibir, porque ya se le está generando el acceso seguro o el acceso con ese link o con esa carpeta que estamos compartiendo, ya él va a poder acceder porque eso ya está alojado dentro de nuestro servidor de Movit, ¿sale? Entonces no necesita tener instalado Movit ni nada, a menos que sea alguien que va a estar constantemente también compartiendo, pues sí, como estilo como funciona un servidor FTP, en donde pues si alguien va a estar compartiendo recursos de manera constante, a lo mejor un cliente, ¿no? Para un cliente FTP para poder acceder a los recursos, pero si solo necesitas compartir archivos a ciertas personas, no necesita la otra persona tener muy, ¿sale? Bueno, no sé si haya más preguntas. Si no, con mucho gusto, ahí están nuestros datos. Christopher Méndez que les habla y pueden contactarnos, cualquier duda,
Si necesitan más información detallada acerca del producto, también se la podemos hacer llegar. Cualquiera aquí, al escanear nuestros códigos QR, ustedes pueden obtener nuestros números y nuestros correos para el contacto. Además, también a través del equipo de marketing, Sam, que está por aquí también, también se pueden acercar a ella o a Fabi o a quien esté, y entonces pues nosotros podemos ayudarles y contribuir en todo esto para buscar las mejores herramientas que les ayuden a gestionar toda esta parte, ¿vale? Y bueno, no quiero ceder la palabra y terminar mi participación sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube de Licencias Online, ya que ahí se comparte todo este contenido que vamos generando nosotros. Por ejemplo, esta sesión en algunos días ya va a estar ahí disponible y la van a poder tener también para su consulta, pero también recientemente yo quisiera invitarlos a que se echaran un clavado. Tuvimos una sesión, una serie de videos me parece que fueron 4 o 5 sesiones en donde todo el equipo de ingeniería de Licencias Online en México estuvimos hablando acerca precisamente de estrategias, ¿no? De estrategias de ciberseguridad, de estrategias en las herramientas de colaboración, y esos videos ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, y sería muy importante que le echen una checadita, porque pues tenemos compañeros dentro de Licencias Online que tienen muchos años de experiencia y que seguramente algo de lo que tocamos ahí les puede hacer sentido y les puede contribuir a robustecer su esquema de seguridad y todo esto. Y pues bueno, yo con esto termino mi participación, no sin antes agradecer todo su tiempo, su atención, y pues bueno, que es un gusto que nos hayan acompañado. Listo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Cris. La sesión fue grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Agradecemos a todos por la presencia. Gracias, Cris, por la presentación y damos por concluida la sesión. Gracias. Tengan buen día a todos.